que comiencen a buscar el paper que quieren presentar. Acuérdense que estos papers se van a presentar durante las 2 últimas semanas de clases. Eh, o sea, las semanas, o sea, esencialmente nos queda esta semana de clases, eh, 3 semanas en realidad, esta semana y 2 semanas más de clases y luego empiezan las 2 semanas de presentaciones, ¿ya? Así que, y bueno, el orden de presentación siempre lo he manejado de manera aleatoria, ¿ya? Yo les voy a poner un anuncio en Blackboard con las indicaciones, para que ustedes, lo que les voy a pedir esencialmente es que llenen un Google Doc en donde pongan quiénes son las parejas y el tema que van a presentar para yo poder hacer la aleatorización del orden de los grupos, ¿ya? Primero, yo creo que solamente con que me digan quiénes son las parejas, ya hago la aleatorización del orden y luego ustedes pueden ir completando con el título del paper que quieren presentar, ¿ya? Solo tengan en cuenta los plazos, ¿no? La idea es que la presentación del paper, eh, ahí les pondré las indicaciones, les tomará pues, hay cierto tiempo para exponerlo, hay preguntas y la idea es que ustedes eh, eh, lo lean con calma, hagan una buena presentación para que luego puedan tener una buena nota que les ayude con el promedio de prácticas, ¿ya? Así que estén atentos al Blackboard. Ok, ahora sí, no he hablado de la PC3, solo hablé de la presentación de los papers. La PC3 es el mismo formato que la PC2, esencialmente, ¿no? Hay parte para la clase y parte para la casa, ¿no? Y entra hasta todos los temas que veamos para, ¿cómo se llama? Sí, esencialmente hasta la clase, no, hasta lo que veamos el jueves entra, ¿no? Sí, entra todo. Ok, chicos. Entonces, ahora sí les voy a pasar la lista. Magali Acuña. Le voy a poner un anuncio entra todo lo que veamos hasta el jueves. Va a ser el mismo estilo de la PC2, ¿ya? Igual les puedo poner un anuncio. Les voy a pedir a los JP que les pongan un anuncio en Blackboard. Ok, Magali Acuña. Gracias. Mario Alvarado. Gracias. Nilber Ayaque. Gracias. Bravo. Gracias. Carmen Rosa Cerrón. Gracias. Emily Cóndor. Gracias. Viviana Cotrina. Tatiana Elorrieta. A ver, espérense. Si se demoran en bajar la manito, después no veo al siguiente. Ya, Tatiana Elorrieta. Carlos Estrada. Gracias. No se preocupen si están en duda de si les puse presente, luego voy a volver a llamar. Y si por ahí a alguien se pasó, en esa segunda vuelta los marco. Álvaro Flores. Andrew Gutiérrez. Gracias. Santiago Gers. Gracias. Sofía Jo. Gracias. Álvaro Juárez.
Gracias. Miguel Llerena. Gracias. Marlon Medina. Gracias. Eric Mesa. Gracias. Héctor Ortiz. Gracias. Pilar Pineda. Gracias. Diana Ponte. Gracias. Diego Quiroga. Listo. Carlos Rejas. Gracias. Víctor Risco. Gracias. Alejandra Samame. Gracias. Daniela Soto. Gracias. Aníbal Torres. Listo. Efraín Ugarte. Gracias. Carla Valdés. Gracias. Valeria Valdivia. Valeria Valdivia. Gracias. Ámbar Yataco. Gracias. Rafael Zúñiga. Listo. A ver, vamos a ver los que de repente no vi a la primera. Ah, creo que una persona nomás. Álvaro Flores. Álvaro Flores. Claudia, ya te había puesto, por si acaso. Álvaro Flores y demás. Listo. Ok, ahora sí vamos a continuar con la clase anterior. Estamos pues en el tema de regresores endógenos, ¿no? Habíamos visto dos modelos, el modelo de variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas, ¿no? Y habíamos visto que variables instrumentales era un caso particular de mínimo cuadrado en dos etapas, ¿no? Esencialmente cuando tu matriz Z traspuesta X es una matriz cuadrada y por lo tanto se puede invertir, ¿no? Cuando no puede invertir porque tienes de repente eh, más instrumentos que variables endógenas o al revés, más endógenas que instrumentos, entonces tienes que recurrir a regresiones particionadas y hacer una estimación en dos partes, ¿no? Eh, ok, eso es lo que habíamos visto la clase pasada, vimos los estimadores e incluso regresamos al final de la clase, regresamos al ejemplo ¿se acuerdan que habíamos empezado la motivación de variables instrumentales con un ejemplo en el que queríamos estimar el efecto de una nueva pastilla para reducir la presión arterial sobre la presión arterial, ¿no? Si efectivamente esta pastilla reduce la presión arterial o no. Entonces teníamos a un grupo que aleatoriamente se le ofrece la pastilla y a otro grupo que aleatoriamente no se le ofrece la pastilla, pero teníamos digamos que complicación eh, porque dentro del grupo que se le ofrece la pastilla, el grupo de tratamiento, no todos eligen tomarla. Entonces ahí ya hay una selección en la participación, ¿no? Teníamos que el 75% de las personas del grupo de tratamiento eligió tomar la pastilla, ¿no? Entonces,
claro, nosotros sabemos que por alguna razón ese 25% decidió no tomarla, ¿no? Entonces, la clase de hoy vamos a hablar y vamos a ponerle nombre a estos grupos, ¿ya? Eh, entonces, bueno, habíamos dicho que dado, dado que, no que el efecto que habíamos encontrado, de los 20, que le habíamos llamado la forma reducida, estoy por acá, ¿no? Este menos 20 que habíamos encontrado en la forma reducida, que es el efecto, el cambio en Y, comparando el grupo de tratamiento con el grupo de control. ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Sí, sí estoy grabando, ya. Eh, en realidad es un efecto que está únicamente impulsado por el 75% de personas que sí tomó la pastilla, ¿no? Entonces, es de esperarse que si todas hubieran tomado la pastilla, yo hubiera encontrado un efecto más grande, ¿no? Eh, incluso lo que sí podemos calcular es cuál es el efecto real sobre este 75% que sí lo toma, ¿no? Este 75% que sí toma la pastilla no experimenta una reducción de menos 20 en presión arterial, sino habíamos encontrado que experimenta una reducción de menos 26,7. ¿Cómo lo recuperamos? Dividiendo la forma reducida entre la primera etapa, ¿no? Hacemos rescalamiento del efecto, ¿no? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es pensar en la composición de los grupos, ¿no? Nosotros habíamos dicho, es razonable pensar que este menos 26,7 sea el efecto de tomar la pastilla para todas las personas del grupo de tratamiento. Bueno, va a depender de si la decisión de tomar la pastilla, ser parte del 75% de si no es aleatorio, entonces podría ocurrir que el 25% que no lo tomó de repente sea un grupo que de partida ya pensaba por diferentes razones que no iba a tener mucho beneficio de la pastilla o que de repente no confía mucho en la medicina moderna y por lo tanto tampoco sigue otra serie de controles preventivos que también pueden contribuir a la reducción de la presión arterial. Entonces el efecto seguramente sería diferente, ¿no? Eh, y esa es la clase, bueno, así vamos a empezar la clase de hoy. ¿Ok? Entonces hoy día vamos a ver retornos heterogéneos. ¿Ya? No confundan con efectos heterogéneos. Cuando poníamos interacciones, esto es diferente. ¿Ya? Eh, esencialmente lo que vamos a querer definir es si es que el efecto de la intervención es la misma para todas las subpoblaciones que puede tener mi muestra. ¿Ya? Entonces vamos a seguir el ejemplo del grupo de tratados y controles, pero vamos a tener que introducir algunas definiciones, ¿ya? Básicamente vamos a definir 4 grupos, ¿ya? El primer grupo se va a llamar los never takers, ¿ya? Este grupo no participa no participa, eh, o sea, nunca participa del programa, ¿ya?
No importa que tú le ofrezcas o no le ofrezcas el programa, nunca va a participar. ¿Ya? Este es el grupo de los never takers. Eh, por contraste, vamos a tener otro grupo que es al revés, los always takers. Es el grupo que siempre participa. ¿No? Le ofrezcas o no eh, el programa. Encuentra la manera de participar, ¿no? El always taker siempre, si está en el grupo de control, igual va a participar. ¿Ya? El never taker al revés, es ya sea dentro del grupo de tratamiento o dentro del grupo de control, nunca va a tomar, le ofrezcas o no le ofrezcas el programa, nunca participa, ¿ya? Eh, a ver, voy a borrar acá y voy a poner también le ofrezcas o no le ofrezcas, ¿ya? Nunca participa. Le ofrezcas o no el programa. Estos grupos, o sea, lo que quiero que quede claro, estos grupos van a estar tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control, ¿ya? Y lo vamos a ver en una tablita de doble entrada, ahí creo que va a quedar más claro, ¿ya? Eh, Sí, Sofía, justo lo que tú dices, ¿no? O sea, que participan del programa, ya sea que fueron asignados al grupo de control o al grupo de tratamiento, siempre van a participar. Compliers, ¿ya? Es el grupo que, digamos que, eh, a ver, ¿cómo le podemos? Cumple con el estatus de tratamiento que se le asigna, que se le únicamente eh, mm, no, a ver, que iba a salir un poco enredado, a ver, cumple con, a ver, cumple con participar o no participar, ¿no? Participar o no participar, eh, únicamente eh, por la asignación aleatoria que recibió. Es decir, si tú lo asignas al grupo de tratamiento, participa. Si a esa misma persona tú la asignas al grupo de control, no participa. ¿Ya? Ese es el complier, el que te hace caso, ¿no? No es alguien que de todas maneras va a participar, ni alguien que nunca va a participar. Es alguien que, dependiendo en dónde lo pongas, en tratamiento o en control, va a participar o no va a participar, ¿no? Entonces, si lo asignas a T, participa, ¿no? Si lo asignas a C, a control, no participa. ¿Ok? Y tienes un último grupo que se llama los defiers, que este grupo hace lo opuesto, o los desafiantes en inglés, ¿no? Hace lo opuesto a la asignación. Entonces, si tú los asignas al grupo de tratamiento, ellos van a querer no participar. Y si tú los asignas al grupo de control, ellos sí van a querer participar. Es un grupo extraño, ¿no? Conceptualmente es extraño que exista alguien que te quiere, o sea, este tipo de grupos, ¿no? Y de hecho,
en el análisis nos vamos a abstraer de que exista este grupo de defiers, ¿no? Pero por, digamos que completar la existencia teórica de todos estos grupos, se tienen que mencionar a estos cuatro, ¿no? Entonces son estos cuatro grupos, ¿no? Bueno, se llama por el supuesto eh, de monotonicidad, ¿no? No lo vamos a definir solo por si después lo escuchan, para que no se sorprendan. Eh, Asumimos que defiers no existen. Sí, correcto, Aníbal. Hacen lo opuesto a lo que les tocó en la asignación. Ok, entonces vamos a tener estos grupos, ¿ya? Vamos a tener estos cuatro grupos. Y vamos a regresar al ejemplo, ya, con participar me refiero a que, lo que pasa es que acuérdense que en retornos heterogéneos tenemos, digamos que dos dummies que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Tenemos la dummy de tratados y controles, ¿ya? Y tenemos la dummy de participa en el programa o no participa en el programa, ¿ya? Si, no, si las dos dummies fueran las mismas, no tendríamos que hacer variables instrumentales. De frente correríamos un MCO con la dummy de tratamiento. No tendríamos que, no necesitaríamos todas estas clases de endogeneidad, ¿ya? A ver, vamos a poner por acá. Sí me parece una pregunta importante. A ver, recordemos estas dos dummies, ¿ya? Que nos van a ayudar. T es igual a 1 y 0, si fue asignado a este grupo de tratamiento, y 0 asignado a grupo de control, ¿no? En el ejemplo de la pastilla, sí, un ratito chicos, déjenme terminar y de ahí reviso todas las preguntas, ¿ya? Ok, entonces tenemos la DAMI, 1 asignado al grupo de tratamiento, 0 asignado al grupo de control. En el ejemplo de la pastilla, en el ejemplo de la pastilla, eh, T es igual a 1, ¿no? Si fue asignado a recibir la pastilla, ¿no? Y 0 si asignado a no recibir pastilla, ¿no? Ya, pero hay otra dummy que es importante, que la habíamos llamado P, ¿ya? P también tiene dos valores, 1 y 0, ¿no? La dummy P, yo la estoy llamando de participa o no participa, ¿ya? Entonces, 1 es si participa de, no sé, llamémosle intervención o de programa, y 0 si no participa de intervención. ¿Ya? En el ejemplo de la pastilla, habíamos dicho que P va a ser igual a 1 si toma la pastilla, ¿no? Y 0 si no la toma. Podríamos pensar en algo diferente, ¿no? Podría ser, asigno a dos grupos que participen de alguna capacitación, ¿no? Les mando invitaciones, a un grupo le mando la invitación para que vaya a la capacitación
y al otro grupo no le digo nada. Pero dentro de la gente que yo le mando la invitación para que asista a la participación, a la capacitación, algunos no van a ir, ¿ya? Entonces va a haber una diferencia entre T y P, ¿ya? Entonces, T podría ser diferente a P, ¿no? ¿No? En el ejemplo de la pastilla, nuevamente regresando, son diferentes porque no todos los del grupo de tratamiento toman la pastilla, ¿no? De hecho, sabemos que 75% toman la pastilla y 25% no la toma, ¿no? Y obviamente todo esto es en el grupo T igual a 1, porque en ese ejemplo habíamos dicho que es una pastilla nueva y que nadie la puede adquirir en la farmacia, ¿no? Pero si no fuera una pastilla nueva, si simplemente es una pastilla que ya está en el mercado, pero que tú a un grupo se la regalas y al otro grupo no se la regalas, pero puede ir a la farmacia, podrías tener un grupo que toma la pastilla dentro del grupo de control. ¿Ya? Eso sería una variación al ejemplo, ¿ya? Que sí, obviamente podría ocurrir. ¿Ya? De acá, voy a hacer más chiquito porque parecía un 0. Ok. Ya, entonces espero que con esto ya esté respondida la pregunta de Víctor. Y Sofía decía, compliers son aquellos que lo... Ya. Ok, sí. Los compliers son aquellos que tú esperas que cumplan con el estatus que tú les das, eh, y los defiers lo que hacen lo contrario. ¿Ya? Entonces ahora veamos un ejemplo. ¿Ya? Sí, quiero llegar, Emily. Este ejemplo de la pastilla, ¿ya? Nosotros vamos a tener dos grupos. Eh, si se acuerdan, teníamos, a ver, primero así nomás, así como una tablita de doble entrada. Vamos a tener el grupo de tratamiento y el grupo de control, ¿ya? Seguimos con este ejemplo de la pastilla, ¿ya? Solo que ahora lo que yo quiero es mostrarle quién es quién de estos grupos. Defiers no los vamos a ver porque ya hemos dicho que nos vamos a amparar en este supuesto de monotonicidad y vamos a decir que ese grupo no existe, ¿ya? Yo tengo a gente que aleatoriamente le ofrecí la pastilla y gente que no le ofrecí la pastilla, ¿no? Entonces, no ofrecí pastilla, ¿no? Y a estos ofrecí pastilla. Ahora, yo sé que mm, hay un 75% de personas, ¿ya? Hay un 75% de personas que del grupo de tratamiento que sí toman la pastilla, ¿ya? Entonces yo sé que acá este grupo de tratados, en realidad yo los puedo dividir en dos, ¿ya? Yo voy a tener acá un 25% de personas y por acá un 75% de personas. Esta es la gente que decide tomar la pastilla. ¿Quiénes son los que deciden tomar la pastilla? Regresemos a las definiciones que hemos puesto al inicio de la clase, ¿ya? Teníamos ¿pueden ser los never takers? No, porque los never takers nunca toman la pastilla. Pueden ser los always takers son los que siempre participan o siempre toman la pastilla. Entonces, dentro de ese 75% sí podría haber un subgrupo de always takers, ¿verdad? Dentro de los compliers,
hemos dicho que son aquellos que participan o no participan dependiendo del estatus que les asignemos, ¿no? Entonces, este 75% va a ser la suma de always takers más compliers, ¿ya? Ahora, en este ejemplo, claro, ya. En este ejemplo en particular, no vamos a tener always takers en el grupo control porque era una pastilla que no estaba en el mercado. Entonces, no vamos, en realidad, no vamos a poder diferenciar este always takers del grupo de, ¿cómo se llama? De tratamiento, no los vamos a poder separar. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una variante, ¿ya? Yo creo que quedó muy apretadito. Voy a poner acá abajo, voy a hacerle una modificación a esta, voy a hacer una modificación a este ejemplo para poder separar a los always takers de los compliers, ¿ya? Ok, entonces tenemos este grupo que decide tomar la pastilla, el grupo que decide no tomar la pastilla, que van a ser los never takers, ¿no? Estos son los never takers, el 25%, ¿ya? Entonces todo este cuadrito de arriba va a ser ejemplo, ejemplo de pastilla modificado. Modificado. ¿Cómo lo estoy modificando? Voy a permito que grupo de control acceda a la pastilla. Imagínate que ya es una pastilla que se vende en las farmacias y hay un 10% del grupo de control que va a farmacia y se toma la pastilla, ¿ya? Eh, esta estoy haciendo, entonces yo tengo que 10% del grupo de control toma la pastilla, ¿ya? Eh, entonces, yo sé que separé estos grupos, tratados y controles, ¿ya? De manera aleatoria, ¿no? Entonces, yo sé que así como tengo 75% que son always takers más compliers, en el grupo de tratamiento voy a tener, y acá lo voy a poner con azul, voy a tener otro grupo igualito, otro 75%, que va a ser always takers y compliers, ¿no? O sea, voy a tener este grupo acá, ¿no? Es always takers más compliers. Y naturalmente voy a tener otro 25% que va a ser never takers, igualito, ¿no? Por la asignación aleatoria del grupo, lo ponemos acá, ¿no? Por asignación aleatoria de tratados y controles, sé que las proporciones de always takers, compliers, never takers, ¿no? Son las mismas entre ambos grupos. Entonces, ¿cómo incluyo este dato del 10% de always takers? ¿No? Este grupo de 10% del grupo de control que toman la pastilla, esencialmente estoy diciendo que este grupo son always takers dentro del grupo de control, ¿no? Entonces yo voy a decir, de este 75% tengo 10 puntos porcentuales, digamos que es esto de acá es 10%, que son los always takers, ¿no? Entonces puedo ahora, para que no se vea tanto corchete,
Voy a separar esto en always takers y claro, yo voy a saber que va a haber un 65% que van a ser los compliers. No quisiera que confundan C de compliers comp, ¿ya? Para que no confundan con control. Ya. Entonces, esencialmente, yo a este 10% del grupo de control sí los conozco, sí sé quiénes son, ¿no? Estos van a ser los decide tomar pastilla, ¿no? Son always takers. Entonces, en una regresión de la primera etapa, ¿cómo se vería esto, no? Esto se vería, mi primera etapa sería, la participación P sub I igual a alfa 0 más alfa 1 tratamiento más algún error, ¿no? En este ejemplo, alfa 0 vendría a ser el intercepto para el grupo de control, ¿no? El porcentaje de personas que toman la pastilla cuando está en el grupo de control. Este vendría a ser los always takers, ¿no? Que en este ejemplo, alfa 0 es exactamente igual a 10%. Alfa 1, alfa 1 es la proporción de compliers, ¿no? Es compliers. Entonces sabemos que este es 65%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, ok, yo tengo a esta población, ¿ya? Pero sé que esta población, por más que en promedio los controles, eh, no todos, no todos llegan a participar del programa o de la intervención que les estás ofreciendo. Hay diferencias al interior de cada grupo, ¿ya? Y esas diferencias, ¿por qué son importantes? Porque al final nosotros el impacto que vamos a encontrar va a ser únicamente sobre la población de compliers, ¿ya? Porque acuérdense que en la segunda etapa lo que vamos a hacer es estimar P sombrero a partir de esta primera etapa y ese ese P sombrero lo vamos a meter en la ecuación de la segunda etapa, ¿ya? Entonces el efecto que vamos a encontrar va a ser únicamente relevante para la población de compliers, ¿ya? Para la población de compliers. Entonces, si hay un tema de selección en tomar la pastilla, es razonable pensar que estos subgrupos pueden tener efectos diferenciados, ¿ya? Entonces yo lo que sé es que acá a la izquierda voy a tener también un grupito, vamos a ver azulito. Yo sé que acá va a haber este mismo grupo, ¿no? Acá hay un 10%, ¿no? De always takers, pero yo no sé quiénes son, yo no los conozco. Yo solamente del grupo de tratamiento, yo sé si tomaste la pastilla. Yo sé que tú puedes haber tomado la pastilla en el grupo de tratamiento por dos razones, porque eres un complier o porque eres un always taker, ¿ya? Yo no los voy a poder diferenciar, ¿ya? Pero yo sé el efecto que tiene, bueno, la reducción de la presión arterial, el grupo que decide tomar la pastilla a pesar de que está en el grupo de control, ¿no? Los always takers. Entonces yo voy a esencialmente restar ese efecto de la regresión,
¿no? Entonces, por eso, mi efecto, el efecto que yo estime con el mínimo cuadrado en dos etapas, cuando yo introduzca este P sombrero, vamos a ponerlo por acá, yo este P sombrero, ¿no? Va a ser mm, la participación, digamos, eh, del grupo de compliers, ¿no? Y eso es lo que yo voy a usar, y yo usaré este P sombrero en la segunda etapa, ¿no? En la segunda etapa del mínimo cuadrado en dos etapas. Entonces, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, ya habíamos hablado que este beta de mínimos cuadrados en dos etapas, el mismo, el beta de IB tiene la misma lógica, es un efecto local únicamente relevante para mi población de compliers, ¿no? Eh, entonces, yo solamente, o sea, voy, por un lado, eh, ¿cómo encontramos el efecto de los compliers? Metiendo este P sombrero en la segunda etapa. Así yo hallo el efecto para los compliers. Lo que yo les estoy diciendo es que este beta, el que derivamos la clase pasada, este beta mínimo cuadrado en dos etapas, que es igual a eh, X sombrero, ¿no? X sombrero traspuesta, X sombrero inversa, X sombrero traspuesta Y, ¿no? Al utilizar X sombrero en lugar de X, me va a dar un efecto que es únicamente relevante para los compliers. Es un efecto local. También le llaman efecto local o late. ¿Ya? Late significa local average. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos utilizando el X sombrero en lugar de X. ¿Ya? Entonces, al usar X sombrero, bueno, en el ejemplo lo habíamos llamado P, pero para ya pasar de forma general, al usar X sombrero en lugar de X, lo que hicimos fue, acuérdense que lo que hicimos fue, eh, nos quedamos con la parte de X, ¿ya? Que no sufre de endogeneidad. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y al hacer eso, estamos, estamos usando únicamente la variabilidad de los datos de los compliers. ¿Ya? Entonces es un trade-off, ¿ya? Este mínimos cuadrados en dos etapas o variables instrumentales es gano consistencia, ¿ya? Porque ya mi estimador, acuérdense que si estimamos solamente un MCO utilizando la participación en el programa, sale, ¿no? Porque los que deciden tomar pastilla obviamente son diferentes que los que deciden no tomarla. Entonces, por un lado es gano consistencia, pero por otro lado pierdo generalización de los resultados, ¿no? Porque el efecto que yo encuentre es, es únicamente relevante para una subpoblación que se llama los compliers. ¿Ya? Voy a repetir. ¿Ya? El beta de mínimos cuadrados en dos etapas lo que está haciendo es lidiar con la endogeneidad
y para lidiar con la endogeneidad lo que hace es limpia a X de la parte de X que está correlacionada con el error, ¿verdad? Con el error estructural. Entonces nos quedamos únicamente con la variabilidad de X sombrero que ya está limpia, ¿no? Y resulta que esa variabilidad que ya está limpia corresponde únicamente a los compliers, ¿ya? Entonces termina siendo un trade-off entre existencia y generalización de los resultados, ¿ok? Entonces con mínimos cuadrados en dos etapas, yo digamos que gano consistencia, ¿no? Consistencia. Ahorita voy a regresar a los comentarios, ¿ya? Gano consistencia del estimador, pero pierdo generalización de resultados. ¿Por qué? Porque es el efecto únicamente para los compliers. Ya. Ahora, entre mínimos cuadrados en dos etapas, entre ganar consistencia y perder generalización, bueno, hay diferentes preferencias, pero mi punto de vista y el de al menos de la microeconomía aplicada es un estimador general pero sesgado, eh, tampoco te ayuda, ¿no? Entonces, en realidad este trade-off, o sea, existe, pero tampoco es que MCO vaya a ser mejor, ¿no? Simplemente estamos eh, renunciando a la generalización para priorizar tener un estimador que ya no es generalizable porque es solamente relevante para un subgrupo, pero que sí es sesgado, que sí vamos a poder. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, usualmente lo que se beneficia o lo que se pone en mayor peso es la consistencia del estimador versus utilizar un estimador bueno, sí incluye los datos de todo el mundo, pero está sesgado, ¿no? Entonces, es difícil concluir ahí si es que hay efecto o no hay efecto, ¿no? Ok, a ver, voy a regresar a las preguntas. A ver, Héctor decía, las personas que no toman las pastillas se la pueden dar a los demás. Ya eso es una complejidad adicional que se podría evaluar, ¿ya? Pero en este ejemplo nos estamos abstrayendo de eso. Mario dice, esa regresión solo sería el caso en el cual los dos grupos tienen acceso a la pastilla. Exacto. Sí, por eso lo modifiqué. Por eso lo modifiqué. Si no, si hubiéramos mantenido el ejemplo en que el grupo de control no podía acceder a la pastilla, entonces simplemente no hubiera existido un grupo de always takers en el grupo de control. ¿Ya? Ya, Valeria preguntaba cómo encontramos el efecto a los compliers. Ya, esto creo que ya lo había respondido. Esencialmente lo usamos al reemplazar, lo encontramos al reemplazar en la segunda etapa el X sombrero por el X endógeno, ¿no? En este caso, al reemplazar T por P sombrero, ¿no? A ver, Aníbal pregunta, si quiero saber el efecto de los always takers, va a ser difícil estimarlo. Sí, de hecho, va a ser, podrías poner un montón de supuestos y tratar de estimarlo, pero mi respuesta corta sería no lo puedes estimar. ¿Por qué? Porque si se acuerdan acá regresando al gráfico, creo que se está demorando en regresar, ¿no?
Ahí está. Ya, yo sé que existe un 10% que toma la pastilla en el grupo de control, ¿ya? Yo sé que hay un 10% igualito en el grupo de tratados, que es parte de este 75%. Pero mirando los datos, yo no voy a saber quién es ese 10%. ¿Ya? Yo solo sé que dentro de ese 5% hay un grupo que siempre lo hubiera tomado, ¿ya? Pero yo no podría separar a ese grupo de gente entre decir, la persona, no sé, María es always takers y Pepito es complier y Juanito es never. Individualmente yo no puedo identificar quién es quién, ¿ya? En este ejemplo, yo solamente puedo saber dentro del grupo de control quiénes son always takers, ¿no? Porque esencialmente no tenían otra opción, ¿ya? Pero si se dan cuenta, en esta segunda parte del gráfico, por ejemplo, yo no voy a poder diferenciar en el grupo de control a un complier de un never taker, no los puedo diferenciar. Yo solo en el grupo de control puedo observar quiénes son los always takers. Y algo análogo me sucede en el grupo de tratamiento. En el grupo de tratamiento, yo sé quiénes son los never takers con nombre y apellido, ¿no? Pero no, con nombre y apellido no voy a poder diferenciar a un always takers de un complier, ¿ya? Yo lo que estoy haciendo es basándome en promedio, ¿no? Asumir que el promedio el efecto promedio que tiene el grupo de always takers en el grupo de control va a ser el mismo que han experimentado ese 10% que no sé quién es, pero que está ahí metido en el grupo de tratamiento. Entonces, por eso en la primera etapa, yo estoy limpiando a P sub I, digamos, de este alfa cero, de este grupo de los never takers. ¿Ya? Eh, ok, a ver, Valeria tiene una pregunta que me parece importante. Dice, ¿los compliers son los de interés o es una desventaja? Ya. Eh, Usualmente el efecto que tú quieres encontrar es el efecto no de los compliers, sino el efecto de la política o del programa. ¿Ya? O sea, usualmente lo que se quiere saber es si la pastilla tuvo efecto. ¿Ya? Algo así mucho más agregado, ¿no? Este, pero lo que sucede es que en la práctica yo solamente voy a poder saber cuál es el efecto, no de la pastilla en general para todo el mundo, sino para un subgrupo de personas. Entonces sí es una desventaja que solo se sepa el efecto para ese subgrupo. Y por eso yo les hablaba de este trade-off que tenemos en utilizar mínimos cuadrados en dos etapas, ¿no? Que estamos sacrificando esta generalización porque solo estamos obteniendo el efecto para un subgrupo, pero la ventaja es que ese estimador ya es sin sesgado, ¿no? Entonces, eh, ya poniéndolo en perspectiva, yo prefiero mil veces tener un estimador que sea relevante para compliers, pero insesgado, que tener un efecto en donde, ¿no? Por eso se utiliza tanto los experimentos aleatorios, ¿no? Porque también en los experimentos aleatorios hay ese mismo problema, ¿no? Que el efecto que encuentras es para la población que fue seleccionada, en el país en donde hiciste el estudio, en la región en donde lo hiciste. Hay también este tipo de discusión de validez externa, ¿no? Que estaba, recuerdo haberlo puesto en el PPT de experimentos aleatorios. Ok, Álvaro tenía otra pregunta. Dice, por lo que veo, si un complier no le toca en el grupo que quería, se retira del programa.
No, eso no es correcto, Álvaro. El complier siempre está a gusto, digamos que para ponerlo en tus palabras, el complier siempre está a gusto con el grupo en el que lo pongas, porque siempre te va a hacer caso, ¿ya? Siempre te hace caso y te hace caso en función al grupo en el que tú le pongas, ¿ya? Entonces si quisiéramos ponerle una definición, el complier va a ser el que cambia su estatus únicamente porque lo pusiste en cierto grupo, ¿ya? Entonces, en este ejemplo de la pastilla sería el grupo de personas que únicamente toman la pastilla porque se la diste, ¿ya? Eso sería el complier dentro del grupo de tratamiento. Y en el grupo de control, el complier sería el grupo de personas que no se tomó la pastilla, pero únicamente porque no se la diste, ¿ya? Si tú se lo hubieras dado, se lo hubiera tomado, ¿ya? Es que no es si está o no está en el programa. No, ojo, ojo, y esto sí es bien importante, el complier no es el que se toma la pastilla. El que se toma la pastilla, acuérdense que en el grupo de tratamiento es una mezcla de complier y always taker. Son los dos grupos. El complier es el que únicamente se toma la pastilla porque se la diste, ¿ya? El always taker siempre se la va a tomar, se la des o no se la des, se va a tomar la pastilla. ¿Ya? Suena como un poquito trabalengua, pero sí es una diferencia importante, importante, ¿ok? A ver, había otra de Aníbal, dice, cuando hablas de compliers son únicamente los del grupo de tratamiento. No, hay compliers tanto en grupo de tratamiento como en grupo de control. Creo que con lo que dije antes ya quedó más claro. Pegorrito es la participación predicha, ¿no? La participación predicha. Sino que en la participación predicha, claro, acá yo puse participación del grupo de compliers. En gorrito, mejor esto lo borro ya, es la participación predicha, ¿ya? Es la participación promedios del grupo de tratamiento y del grupo de control, vas a terminar diferenciando el efecto de los always takers dentro del grupo de control. Entonces al final te vas a quedar únicamente con la variabilidad del grupo de compliers, ¿ya? Ok, ahora sí me escuchan bien. Ya, y ahora sí escuchan bien. Ya, excelente, excelente. Solo lo que había hecho es una precisión sobre P gorrito. Gracias, Héctor. Sí, P gorrito es la participación predicha de esa primera etapa, ¿ya? Esa participación predicha incluye al always taker y al complier por el alfa C1, ¿ya? Gorrito este, dentro de la estimación de dos etapas, cuando reemplacemos P gorrito por P, ¿no? El P anterior, vamos a esencialmente restar el efecto de los always takers del grupo de control del efecto de always takers más compliers del grupo de tratamiento. Entonces, al hacer esa diferencia, te vas a quedar únicamente con la variabilidad del grupo de compliers, ¿ya? En este ejemplo es sencillo verlo porque todas son dummies, ¿ya? Podría ser, y para la próxima clase les voy a poner algunos ejemplos este, más de discusión de cómo interpretaríamos quiénes vendrían a ser el grupo de compliers en diferentes situaciones, ¿ya? Y traeré alguno que sea
con variable continua para pensar al respecto. Eh, no, el efecto de los always takers en el grupo de control. No, compliers en el grupo de control no. Always takers en el grupo de control. Ok. Ah, ya, esa era la misma pregunta de antes. Sí, la participación predicha incluye a todos. Incluye a todos. Sí. Ok. Entonces, bueno, con eso, alguien me había preguntado si podía estimar esto por IB. En este caso sí, porque solamente tengo un endógeno y un instrumento. Entonces, sí, sí. De hecho, en el ejemplo, cuando hicimos la clase pasada, por acá, lo hicimos como beta IB. En este caso, el beta IB es exactamente el mismo al beta de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿No? Acuérdense que IB es un caso particular de mínimos cuadrados en dos etapas. Este es un ejemplo, ¿no? Saldría exactamente lo mismo. Ok. Entonces, listo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver pruebas de la interpretación del beta de mínimos cuadrados en dos etapas sería el efecto local, ¿ya? Para los compliers de haberse tomado la pastilla. Esa sería la interpretación del efecto local sobre la presión arterial, ¿no? Ok, ahora vamos a ver las pruebas de validez de los instrumentos. Nosotros habíamos hablado de que existen dos condiciones que un buen instrumento debe cumplir, ¿no? La clase pasada habíamos hablado de no sé, no recuerdo si le damos condición o restricción, habíamos hablado de relevancia y habíamos hablado de la restricción de exclusión o de ortogonalidad, ¿ya? Idealmente, gracias, condiciones. Idealmente nosotros quisiéramos tener algún test para ver si cumple o no cumple con estas condiciones, ¿no? Porque nosotros quisiéramos tener un buen instrumento. Incluso la clase pasada ya habíamos hablado, ya les había adelantado que esta metodología es potente si es que se cumplen con todas las condiciones de tener un buen instrumento, pero que conseguir un buen instrumento era bien difícil, ¿ya? Se utiliza mucho la asignación aleatoria, como en el caso de la pastilla, ahí es más fácil argumentar que sí se cumple con las dos condiciones de relevancia y de exclusión, pero cuando el instrumento no es aleatorio, va a ser un poco más difícil convencer al lector de que efectivamente se cumple con las dos condiciones, sobre todo la de exclusión, ¿ya? Existen unas pruebas, se las voy a contar, pero también les voy a ir mencionando las debilidades de esos test, ¿ok? Nosotros necesitamos un instrumento, ¿no? Necesitamos un instrumento que cumpla con dos condiciones. Esencialmente relevancia y exclusión u ortogonalidad, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo en esta parte es ver si existe algún test eh, ahí, que podamos revisar, ¿no?
Entonces, en resumen, yo les voy a decir, bueno, existen, pero tienen debilidades, ¿ya? Entonces, sí, pero con debilidades, ¿ya? Entonces, sí me gustaría que tomen un poquito con pinzas sobre todo el test de exclusión. eh, y si los luego los van a utilizar ustedes en IE2, o, perdón, en IE, eh, no se olviden de estas consideraciones cuando tengan que hacer los test de relevancia y de exclusión, si utilizan estas metodologías, ¿no? Ok, entonces, para testear relevancia, eh, acuérdense que nosotros queremos eh, un, una variable que sea parecida a la endógena explicativa, eh, que explique, ¿no? Que explique a la endógena, a la endógena explicativa, ¿no? Entonces lo que hacemos es, sí podemos mirar si en función a la primera etapa, si es que en verdad ese instrumento ayuda a predecir la endógena explicativa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es utilizamos la primera etapa para probar relevancia del instrumento, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar dos cosas, ¿no? En la primera etapa voy a dar significancia del coeficiente asociado al instrumento, ¿no? Y otra cosa que voy a mirar es el F, mirar F de significancia global y la regla práctica acá es que un F mayor a 10 ya es un indicador de que sí es, o sea, acuérdense que F, me parece que con 3 creo que usualmente con 3 ya rechazas la no significancia, entonces, bueno, hay algún estudio que hizo simulaciones y hallaron que a partir de 10 ya usualmente este, se puede concluir que sí hay relevancia en ese instituto, ¿no? Claro, es una regla práctica, no hay una teoría detrás, es empírica, pero se utiliza bastante, ¿no? Eh, ok. Eh, pero una consideración acá, o sea, esencialmente corremos la regresión por MCO de la primera etapa, ¿no? Entonces nosotros tenemos, no sé, X, siguiendo la nomenclatura que hemos visto, tendríamos X igual a, nunca no lo tengo. Eh, ¿Qué le pusimos? Alfa 0, alfa 1, eh, Z más un error, ¿no? Miraríamos la significancia estadística de alfa 1, ¿no? Y miraríamos el F, ¿no? De toda esta regresión, ¿no?
Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos este test, perdón un ratito, voy a tener otro papelito. Ya, cuando hagamos este test ahorita te contesto, Álvaro, ¿ya? Cuando hagamos este test de relevancia, es que, claro, nosotros, si se acuerdan, necesitábamos que el estimador, este Z, ¿no? Que de hecho es la condición de exclusión, ¿no? Que Z no esté correlacionado con el error estructural, ¿no? Pero también esta regresión de la primera etapa debería cumplir con todos los supuestos de MCO, o sea, debería cumplirse que no existe la esperanza condicional de B sub I, que ese es el error de la primera etapa, no el estructural, es bien ortogonal a Z, ¿ya? Entonces, digamos que la consideración acá, que creo que es un poquito más sutil que en exclusión, es que la primera etapa, como vamos a estar haciendo inferencia, tanto para alfa 1 como para hablar de la significancia global, esta primera etapa debe cumplir con todos los supuestos de MCO, ¿no? ¿No? Incluido sobre todo del 1 al 4, ¿no? Entonces, debe haber exogeneidad condicional entre el instrumento Z y el error de la primera etapa. Si esto no ocurre, si uno coge un instrumento que no cumple con esta exogeneidad condicional, sabemos que ese alfa 1 sombrero va a estar sesgado y por lo tanto el test estadístico que yo calcule va a estar sesgado y la conclusión que yo pueda sacar sobre significancia no va a ser relevante, ¿no? O sea, me puede decir que sí, es diferente de cero, pero bueno, es diferente de cero porque estaba sesgado, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Eh, ok, justo esa parte. Ok. Sí, había una pregunta de Álvaro. En estas variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas, habíamos dicho que siempre tenemos que poner los controles adicionales. Sí, eso ocurre acá también, ¿no? O sea, tenemos que incluir todos los controles al momento de estimar el T estadístico y el F, ¿no? Ok. La segunda prueba es la de exclusión, ¿no? Acá solo quiero que quede claro, ¿no? De lo contrario, alfa 1 sombrero sesgado, ¿no? Inferencia incorrecta, ¿no? O sea, el T stat es incorrecto, ¿no? Ya. Y la 2 es para la restricción de exclusión, ¿no? Ya. Para probar exclusión, hay un test que se llama el test de Hausman. Eh, test de Hausman. ¿Ya? Esencialmente lo que hace este test es comparar los betas estimados con variables instrumentales o mínimos cuadrados en dos etapas con los betas estimados por MCO, ¿ya? Entonces la idea de Hausman es si estos coeficientes son diferentes, ¿ya? Significa que variables instrumentales ya limpió de la endogeneidad
a beta MCO y por eso el coeficiente cambió, ¿ya? Esa es la lógica de Hausman, ¿ya? Entonces, esencialmente compara coeficientes de variables instrumentales con MCO, o sea, el beta de variables instrumentales con el beta de MCO, ¿no? O mínimos cuadrados en dos etapas. Y la hipótesis nula vendría a ser que el beta de IB menos el beta de MCO es igual a cero, ¿no? O sea que los estimadores son iguales, ¿no? Estimadores iguales, ¿no? Entonces, nuevamente, la lógica es, si los estimadores salen iguales, entonces no había un problema de endogeneidad que resolver y por lo tanto te sale exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces tú, de acuerdo al test de Hausman, tú concluirías que tienes que usar variables instrumentales si es que rechazas la hipótesis nula, ¿verdad? Si los coeficientes son distintos, ¿no? La alternativa es que esta diferencia es distinta de cero, ¿no? Entonces, digamos que lo que les decía es que la lógica del test de Hausman es si Z limpió la endogeneidad, entonces endogeneidad de X, ¿no? De X, entonces beta IB debería ser diferente de beta MCO, ¿no? El estimado, ¿no? Y por lo tanto, si son iguales, no está llegando a limpiar esta endogeneidad, ¿no? Pero ¿cuál es la consideración en este caso? Quizás alguien ya se dio cuenta a la luz de todos los grupos de always takers, compliers, defiers, never takers que conversamos al inicio de la clase. ¿Cuál vendría a ser la principal debilidad de este test de Hausman? M4, claro, bueno, esa es otra debilidad. O sea, una debilidad es que directamente, claro, directamente tú quisieras testear M4, ¿no? O sea, quisieras testear que efectivamente Z es ortogonal al error de la forma estructural, pero eso no lo puedes, o sea, es cierto, esa es una consideración, no lo puedes testear directamente, ese ya es una debilidad, pero digamos que esa la ponemos después, ¿ya? Exacto, lo que dice Álvaro. Una de las principales consideraciones a tener en cuenta es, acuérdense que bajo efectos heterogéneos, si existen esas subpoblaciones de las que conversamos, el efecto no va a ser el mismo bajo variables instrumentales que bajo MCO, porque variables instrumentales solamente te da el efecto local para los compliers, ¿ya? Que no tenemos por qué pensar que va a ser el mismo efecto que va a tener el resto de gente en mi población, y el resto de gente de mi población sí está dentro del efecto promedio del MCO, ¿ya? Entonces, podría ser que yo rechace la hipótesis nula solamente porque estoy enfocándome en subgrupos distintos, ¿no? En MCO meto a toda la muestra, mientras que en beta IB es como que estoy haciendo un zoom únicamente en los compliers, ¿ya? Pero no porque me está mostrando que realmente se cumple la restricción de exclusión, ¿ya? Entonces, ese test de Hausman es un poco mejor, digámoslo así, es un poco mejor, si es que yo estoy completamente seguro que no existen retornos heterogéneos. Si no existen retornos heterogéneos, por lo tanto, no existen estos subgrupos de compliers, defiers, never takers, double takers, sino todos son iguales,
tiene un poco más de sentido esta hipótesis nula, ¿ya? Claro. Entonces las consideraciones en realidad son dos. Creo que mejor ya lo pongo, digamos, a ver acá. A vendría a ser beta IB, o a ver, en presencia de retornos heterogéneos, beta IB puede ser diferente a beta MCO porque, voy a ir a la segunda página, porque nos estamos concentrando en poblaciones diferentes, ¿no? Porque nos enfocamos en poblaciones diferentes, ¿no? Mientras que en beta IB es efecto solo de compliers, ¿no? Solo de compliers. El beta MCO es el efecto de toda mi población, ¿no? Que yo sé que incluye a todos, ¿no? Que tiene always takers, tiene compliers y tiene never takers. Ya no nombro a los defiers porque habíamos dicho que no existen, ¿no? Eh, tengo algunas preguntas. Valeria dice, ¿en qué casos no habría retornos heterogéneos? Eh, sí, es difícil, o sea, la verdad que ahí, o sea, no es que pueda prevenir los retornos heterogéneos, de alguna manera, tendría que ser mi población ya muy, muy, muy homogénea. ¿Ya? Acuérdense que dentro de tratados y controles yo los tengo que en promedio son iguales, pero al interior de cada grupo voy a tener variabilidad. De hecho, necesito que haya variabilidad. En la práctica es difícil pensar que no hay retornos heterogéneos. No es que yo lo voy a poder prevenir. Lo más normal es que sí existan estos diferentes grupos. Eh, y esa es, bueno, la pregunta de Sofía, ¿no? Eh, Claro, Mario nos propone una solución. Pero ¿por qué no calculo beta MCO para los compliers? La, Mira, si yo pudiera identificar Ana, Teresa y María son compliers y Luis, Pedro y Juan son always takers, si yo los pudiera separar, podría hacer lo que tú me dices. Pero el problema es que, si recuerdan la tabla, yo no sé quién es quién, solo sé que hay proporciones dentro de cada grupo. Entonces, mi estimación, eh, yo sé que me arroja el efecto para los compliers, pero si se dan cuenta, en ningún momento yo he restringido mi muestra. Estoy utilizando a todo el mundo. Solo que al utilizar esa primera etapa dentro de la segunda, estoy usando solamente la variabilidad en los datos de un subgrupo. Pero yo no sé quién es quién. ¿Ya? Esa es la dificultad. Con alfa 1 me refiero al estimador de la regresión de X tras Z, o de Y contra Z. Alfa 1, ¿cuál es alfa 1? De antes, de la relevancia. Es de la primera etapa. De la primera etapa. X es la endógena explicativa y Z es el instrumento. Ok, y la segunda consideración, que es la que nos había dicho Valeria, que de hecho era la más, creo que la más, que saltaba más a la vista, es que en realidad el test de Hausman no prueba directamente la condición o restricción de exclusión. Directamente exclusión
no prueba directamente exclusión, ¿no? Porque yo lo que necesito es que el valor esperado de z condicional a, vamos a llamar u, sea igual a cero, ¿no? Donde u sub i es el error de la ecuación estructural, ¿no? Que vimos en la clase pasada, ¿no? Y bueno, recuerden que z es el instrumento, ¿no? ¿Y por qué creen que no hay un test directamente para probar esta exogeneidad? Ah, se congeló. Ya, voy a salir y lo vuelvo a compilar a ver si eso lo arregla. Ya les decía, sí, la segunda consideración es que no estamos probando directamente la restricción de exclusión, ¿no? La restricción de exclusión en mínimos cuadrados en dos etapas, en variables instrumentales, necesita, ¿no? Que el instrumento que yo use sea completamente ortogonal al error de la ecuación estructural, ¿no? Que acá lo estoy llamando U para no confundir con el B chica de la primera etapa que puse en la parte de relevancia. Entonces yo les pregunto, ¿por qué creen que no hay un test que directamente pruebe esto? Y acá, a ver, Valeria me estaba diciendo, ¿no? La razón debe ser porque el error no es observable. Correcto, ¿no? O sea, nuestro dilema de toda la vida, ¿no? De todo el ciclo. Si yo tuviera, si yo pudiera saber exactamente qué está metido dentro de ese término de error, simplemente, bueno, lo testeo directamente, ¿no? Pero obviamente ese término de error tiene eh, observables no medidas y no observables, ¿no? Que no tengo cómo medir. Entonces no hay manera de, no, o sea, básicamente no conozco U sub I, ¿no? Entonces no puedo hacer una estimación directa. ¿Ok? Y lo último que quería ver hoy día es el caso de los instrumentos débiles, ¿ya? Entonces podría ocurrir que podría ocurrir que yo tengo un instrumento que cuando miro la restricción de relevancia, esta condición de relevancia, me sale un F que no es tan alto, ¿ya? No sé, digamos ¿qué me podría salir? Un 6, algo así, ¿no? El F. O sea, algo que no es contundentemente grande, pero sí, la hipótesis nula de significancia global sí la pasa, pero no el mínimo que yo necesito para decir que cumple con la restricción de relevancia, ¿no? Eh, entonces vamos a ver qué implicancias tiene eso, ¿ya? Ya. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿ya? El caso bivariado. Entonces, voy a decir que un instrumento es débil cuando no cumple, pues, alguno de estas condiciones, ¿no? Supuestos no lo cumple tan bien, ¿no? Entonces, por eso voy a decir, bueno, es un instrumento, pero no es tan buen instrumento, ¿no? Es un instrumento débil. Entonces, lo que yo quiero saber es, bueno, ¿me conviene usar variables instrumentales o mínimos cuadrados en dos etapas cuando tengo un instrumento que quizás no es tan bueno? ¿O mejor regreso a utilizar el SEO? ¿Ya? Eso es lo que queremos ver ahorita con este ejemplo. Te voy a tener un ejemplo bivariado. Tengo y en mi ecuación estructural, beta 1 x sub i más u sub i. Esa es la ecuación estructural.
Y luego tengo la primera etapa, ¿no? X sub i igual a alfa 1 z sub i más b sub i. Esta es la primera etapa. Estamos poniendo intercepto a la primera etapa solo por simplificar, ¿ya? Pero asuman que no necesita un intercepto, ¿ya? No estamos introduciendo sesgo en alfa 1 al no introducir el intercepto. Ok, entonces nosotros vamos a calcular el plim de este beta MCO, beta 1, ¿no? Beta 1 MCO. Como solamente hay un beta, lo vamos a dejar así nomás. Sabemos que esto es covarianza de X sub I, Y sub I entre varianza de X, ¿no? X sub I. Y esto va a ser igual a beta más la covarianza de X y el error entre la varianza de X. Entonces nosotros sabemos que si se cumple la exogeneidad condicional, ¿no? La covarianza de X y el error es cero y por lo tanto beta es consistente, ¿no? Nosotros sabemos que, entonces, si M4 se cumple, ¿no? Esta covarianza de X y el error es igual a cero y por lo tanto el plim de beta MCO es igual a beta, ¿no? Pero estamos en el caso de que no es así, ¿no? En este ejemplo, M4 no se cumple, ¿no? Estamos en este caso, ¿no? Entonces no voy a poder eliminar este término, este término de acá. Todavía no lo puedo borrar ese término, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cuál es el beta de mínimos cuadrados en dos etapas, ¿no? Vamos a decir, ya, ok, ahora queremos el plim del beta de mínimos cuadrados en dos etapas. Esto va a ser covarianza entre X sombrero, ¿no? Entre X sombrero e Y. Entre la varianza de X sombrero, ¿no? X sombrero es la predicción que ya está utilizando el instrumento Z, ¿no? Y estamos también asumimos que se cumplen todos los supuestos de la primera etapa, ¿no? Que se cumple exogeneidad condicional en la primera etapa. Ok, entonces esto es igual a la covarianza. En lugar de X sombrero, puedo reemplazar la primera etapa, ¿no? Entonces tengo alfa I, Z, e Y, ¿no? Y vendría a ser beta 0, beta 0 más beta 1, no, mejor lo pongo, beta 1 X, X sombrero, más U, ¿no? De la ecuación estructural, entre la varianza de X sombrero. Entonces tengo covarianza de alfa y Z con beta 0 más beta 1. Voy a reemplazar X sombrero. Este nuevamente es alfa 1 Z más B chica sub I. Todo esto más U sub I. Y todo esto entre la varianza de X sombrero. No necesito reemplazar acá abajo. Entonces,
luego yo comienzo a ver estas covarianzas, ¿no? Entonces, yo sé que las covarianzas con interceptos van a ser cero, ¿no? Entonces, voy a poder simplificar este término de alfa y zeta con beta cero, se me va, ¿no? Eh, y me va a quedar beta más la covarianza de X sombrero con el término de error. Entre sigma cuadrado de X sombrero. ¿No? ¿Por qué? Porque yo asumo que en la primera etapa, o sea, que Z es ortogonal a todo, ¿no? Estoy asumiendo eso. Entonces, por eso puedo simplificar, eh, puedo simplificar varios términos, ¿no? Acá pongo simplifico, porque dos cosas, ¿no? Uno, covarianza con parámetros es igual a cero. Y el 2 primera etapa, creo que lo muevo, no se ve. Ay, a ver, acá. Simplifico porque, uno, covarianza entre, no sé, X y alfa, cualquier parámetro es igual a cero, ¿no? Eh, covarianza con parámetros es cero. Y dos, M, el, ¿cómo se dice? M4 de la primera etapa, sí se cumple, ¿no? Sí se cumple. Ya. Entonces, bueno, lo dejamos así. Eh, entonces, ¿qué va a suceder si este término es, esta es la condición de ortogonalidad, ¿ya? Este de acá está relacionado a la condición de ortogonalidad, ¿no? Si esta covarianza entre X sombrero únicamente se mueve a partir de Z, ¿no? Entonces, esencialmente es como decir la covarianza entre Z y el instrumento. Si esto es igual a cero, beta mínimos cuadrados en dos etapas es consistente, ¿no? Esta es la condición de ortogonalidad, ¿no? Esto de acá. Listo, ya estamos terminando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comparar la relación entre el sesgo de MCO y el sesgo de mínimos cuadrados en dos etapas, ¿ya? Entonces, ya sabemos en ambos casos que si desapareciera este segundo término, este de acá, beta MCO sería consistente, ¿no? Sesgado. Y si desapareciera este segundo término de cuadrados en dos etapas, mínimos cuadrados en dos etapas sería insesgado. Entonces, lo que queremos ver ahora es qué sucede si estos términos no desaparecen, cuál de estos sesgos es mayor. ¿Ya? A eso queremos llegar. Entonces voy a escribir esta expresión.
Entonces vamos a comparamos el sesgo de MCO con mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Listo? Entonces tengo la covarianza de X sombrero U con la covarianza de XU, ¿no? Y multiplicado por este término. O sea, esencialmente estoy dividiendo uno entre el otro, ¿no? Yo tengo, estoy dividiendo, dividiendo este segundo término, ¿no? Estoy dividiendo este de acá, ¿no? Entre el de MCO, ¿no? Eh, Vamos a poner acá. Divido sesgo mínimo cuadrado en dos etapas entre el sesgo de MCO y me sale esta fórmula, ¿no? O sea, porque como divido, el que está abajo pasa a multiplicar, ¿no? Al numerador. Y esto esencialmente me sale la siguiente expresión. ¿No? Reagrupando términos, lo que me va a salir es que la covarianza, perdón, la covarianza, no, la varianza de X entre varianza de X sombrero es 1 entre el R cuadrado de la primera etapa. Esto no lo vamos a demostrar, pero ustedes lo podrían revisar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros acá estamos viendo inconsistencia de MCO con inconsistencia de mínimos cuadrados en dos etapas con la inconsistencia de MCO, ¿no? Entonces vamos a ver que a medida que la primera etapa sea menos relevante, cualquier inconsistencia de mínimos cuadrados en dos etapas se va a comenzar a magnificar, ¿ya? Entonces, hay dos puntos, ¿ya? El primero es a medida que aumente esta covarianza de X sombrero y U, o sea, que aumente la inconsistencia de mínimos cuadrados en dos etapas, ¿no? En relación a la inconsistencia eh, de MCO, se incrementa inconsistencia de mínimos cuadrados en dos etapas respecto de MCO. Esto es obvio, ¿no? O sea, si yo estoy en un caso en el que tanto MCO como mínimos cuadrados en dos etapas no cumple con la restricción de exclusión, ¿no? Entonces, básicamente este punto 1 nos dice, bueno, si la inconsistencia de MCO es más grande, de mínimos cuadrados, es más grande que la inconsistencia de MCO, entonces vas a estar peor con mínimos cuadrados en dos etapas, ¿no? Eso es lo que me dice el punto 1. Creo que lo más novedoso es este punto 2, ¿no? Al entrar este R cuadrado de la primera etapa en el denominador, lo que va a ocurrir es que cualquier violación a la restricción de exclusión en el mínimo cuadrado en dos etapas se va a ver amplificada por el R cuadrado de la primera etapa, ¿ya? Entonces, notemos que si, ahí, eh, si R cuadrado de la primera etapa es bajo,
es bajo, ¿ya? Y no se cumple con restricción de exclusión, restricción de exclusión, eh, eh, el efecto o la inconsistencia, a ver, pongámoslo así, consistencia se verá magnificada. La inconsistencia de mínimos cuadrados en dos etapas se verá amplificada. Sí, es la inconsistencia de mínimos cuadrados en dos etapas respecto de MCO. Sí. Ah, acá, tienes razón. Sí, gracias, gracias. De MCO. Gracias, Daniela. Ok, entonces, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un R cuadrado de la primera etapa que es igual a 0,1, ¿ya? Esto inflaría la inconsistencia de mínimos cuadrados en dos etapas en comparación a la inconsistencia de MCO por un factor de 10, ¿no? Inflaría inconsistencia de mínimos cuadrados en dos etapas eh, en relación a inconsistencia de MCO por un factor de 1 entre 0,1, ¿no? O sea, 10. De 10. Claro, en este caso, entonces, en este ejemplo estamos viendo, ok, tenemos un instrumento débil, pero débil por dos razones. Débil porque no cumple con la restricción de exclusión o de ortogonalidad, pero también débil porque la primera etapa es baja, ¿ya? No es tan fuerte, no cumple con mucha restricción de relevancia, la condición de relevancia. Entonces, en ese caso, si tienes una primera etapa baja y además no cumple con la restricción de exclusión, entonces mejor usas MCO, porque el beta de mínimos cuadrados en dos etapas te va a salir bastante más sesgado que lo que te saldría con MCO, ¿ya? Ahora, si tú tienes una primera etapa baja, pero sí cumples con la restricción de exclusión, no hay problema, porque todo ese primer término tercero, ¿no? El tema está cuando no se cumple con la restricción de exclusión, ¿no? Si no se cumple con la restricción de exclusión o de ortogonalidad, ahí hay que mirar con bastante detalle la primera etapa. ¿Qué tan fuerte es? ¿Ya? Ok, chicos, acá nos vamos a quedar. ¿Ya? La próxima clase, como les dije, les voy a traer algunos ejemplos de variables instrumentales. Eh, con eso, los diferentes compliers, los diferentes grupos, en el caso de los retornos heterogéneos, y también vamos a hacer error de medición, bueno, ya ustedes lo han visto antes me parece que en las dirigidas, creo que en el Blackboard también ya les había subido un ejemplo, por si quieren irlo mirando, ¿ya? Ese ejemplo lo vamos a ver en la clase del jueves. Listo, chicos, acá nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Ah, que la covarianza entre X y el intercepto, o sea, siempre va a ser cero. O sea, porque es un parámetro nada más. Listo. ¿Alguna otra pregunta?
A alguien que no le puse asistencia, ya, Álvaro Flores, voy a apuntar. Eh, lo de exclusión, no sé a qué te refieres. O sea, lo que me preguntó Álvaro era por esta parte, esta parte que escribí acá, simplifico de la covarianza, está súper larga entre alfa y zeta y beta cero, beta uno, o sea, toda esta expresión está acá. Todo este numerador se reduce a esta expresión de abajo, porque por ejemplo la covarianza entre alfa y zeta y beta sub cero es cero, es cero porque zeta es una variable y beta sub cero es el intercepto. Eso. Pero no era por exclusión, era porque alfa cero es el parámetro, es un intercepto. Listo. ¿Alguien más aparte de Álvaro que no le puse Ah, creo que solo faltabas tú. Ya, listo. Listo, chicos, acá nos quedamos. Cuídense.